Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenido a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. 809-443-8010. Y el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, que es una institución para cuidar de jóvenes en alto riesgo. Apóyelos también. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón, aquí en Santo Domingo. Bueno, un poco disfónico, como dicen, porque, ay Dios mío, este es un clima complicado, el de República Dominicana. Llueve, se nubla, hace frío, hace calor, hace viento. Es complicado, los trópicos son muy aperiódicos, es la verdad. Por eso se ha adoptado ese término de que el día más claro llueve, y es verdad. Hay personas que somos así también, las alergias. En los tiempos de primavera, las alergias se activan mucho también. Los polen son fatales y hay gente que somos así, lamentablemente. Bueno, señores, es penoso uno ver morir tanta gente en forma, una cosa que uno en un país del siglo XXI, que hay tantos controles y tantas exigencias de calidad en los productos y en todas esas cosas que se expenden, todos los productos, y que se permita con tantos métodos perdón, de análisis y de laboratorio, o sea, facilidades clínicas de laboratorio para en brevísimo tiempo saber. Señores, miren, aquí murió una persona y sospechamos que murió por tomar una bebida no adecuada. ¿Y qué pasó? Mira, tuvo esto y estos síntomas. Se le hace su autopsia y se demuestra. Fácil. Y ya se sabe que eso hay un expendio de bebida en eso, en esas condiciones. Pero esas son cosas que se le anda a tiempo. Pero que ya tengamos 47 muertos y bueno, y gente que se ha muerto que ni se sabe. Porque hay que decir lo siguiente. Muchos de los muertos por esas bebidas, por esos venenos, mejor dicho, son indigentes o gente ya alcoholizada que está a nivel de pedir dinero. Dame 25 pesos, tú regálame 20 pesos para comprar una botella de ron. Pero él no puede dar 200 pesos por una botella de ron que vale el ron de verdad, el ron criollo, bien, ron que siempre, usted para hacerle mucho daño a ese ron, usted tiene que beberlo casi en forma de toneles que usted se beba y entonces, bueno, le hace daño. Pero no da 200 pesos por ese ron. Entonces hacen estas bebidas, hacen estos venenos para ese tipo de personas, que los hay muchísimo en el país. Gente que ya está alcoholizado y bebe, como dice, hasta beirrón o berrón, como se le llama, ese refrescante para las barberías, para las afeitadas, etc. Entonces, en Villa González han muerto varios muchachos jóvenes, pero que están en la perdición, como dicen, de esas bebidas venenosas. Piden, cuando tienen 50, 60 pesos, le ofrecen este ron y beben de él.
pero hay gente también que tiene mala alimentación y así en el país hay muchísimos indigentes. Gente muy humilde que no tiene dinero y que ya están alcoholizados. Yo sospecho que la mayoría de esos muertos, de esos triculitos, esos robos, de esas cosas que ven, la mayoría encajan ahí. Ahora, este producto que ya se ve congelado, un producto que se ve terminado, un producto que se ve hecho en un sitio bien, no es posible que también pasen los primeros casos y la autoridad esté ausente de eso. Yo tengo que decir que ha habido un total descuido de la autoridad en eso. Y decíamos el viernes, porque yo creo que el programa de hoy, yo podría repetir el del viernes prácticamente, por los temas que hay. Pero es una vergüenza para el país. Claro, no solo pasa aquí, porque ese tipo de personas también los hay en México, y en Guatemala, y en El Salvador, y en Panamá, y qué sé yo, en todos los países. Y en Argentina, ¿verdad? Y por todo el mundo. Hay bebedores que terminan así. Esa es la verdad. Ahora, hay que controlar a estos falsificadores, todos estos farsantes, y gente que anda envenenando gente sin castigo. Ahora la autoridad sale a buscar ya los culpables, después que hay 50 muertos, qué sé yo cuántos. Algo inconcebible, por lo que yo decía el viernes. Bueno, pero las autoridades no tienen informantes. En los barrios, en las periferias, pasan muchísimas cosas. Y en los barrios también de clase alta, pero son más difíciles de usted tener un ambiente diríamos, de inteligencia, un barrio, porque esos barrios son complicados por los tipos de edificaciones y cómo vive la gente, más aislado. Pero en la periferia todo el mundo sabe cómo se vive y los apuros económicos que hay. Entonces esas cosas como que a uno le molestan, le duelen, que pasen. Bueno, las drogas, por ejemplo. Uno sabe que las drogas matan. Y muchas veces la autoridad, o todas las veces, la autoridad sabe dónde está la droga. Ahora hay una campaña muy seria, claro, a nivel de cargamentos, no al microtráfico, porque el microtráfico es difícil, no hay duda. Pensaba que la policía podía ayudar en eso, porque tiene más contacto. Pero las advertencias de hombres tan experimentados como el doctor Marino Vinicio Castillo, que le señaló claro a los presidentes, miren, eso no conviene, que la policía, porque ya se sabía, la policía aquí fue la primera que organizó el primer departamento antidroga y terminaron ¿dónde? Contaminando al propio coronel que la dirigía. Y así siguió eso. Bueno, ya el doctor Castillo ha explicado muy claramente en la respuesta el porqué de eso. Pero uno sabe que la droga mata a muchísimos muchachos, porque también ahí llegan los falsificadores también y comienzan a hacer pócimas, como hemos dicho. Entonces parece como que tienen que morir muchísima gente para que se alerte o se active la autoridad. Bueno, la policía es la Policía Nacional. Y hay que arar con eso, no hay duda. Pero si hay una comisión y quieren reformar la policía, que comiencen, pienso yo. Miren, ahí hay un caso que es ideal para comenzar a conocer la policía. La comisión que se ha nombrado, que el presidente ha nombrado una comisión de gente que ninguno son policías. Pero bien, ustedes quieren conocer a la policía. Miren, lo primero que hay que hacer es llamar a ese coronel Mariñez. Mire, venga acá. Coronel Mariñez, mire, a usted se le acusó de esto y todo este asunto. ¿Qué tiene usted que decir de esto? No, eso no es verdad. Ah, muy bien. No es verdad. Se investiga en la dirección de drogas. Hay algo escrito. Los guardias generalmente escriben
Los guardias no es que hablan de que porque como se dice, guardia no cae en gancho. Porque si cae, es consejo de guerra. Eso es un himno, no un himno, sino una expresión de guardia, de cuartel. Entonces, se supone que ahí en la dirección de drogas hay una comunicación enviada al jefe de la policía o a quien tramite esas cosas, puede ser la Secretaría de la Fuerza Armada, creo que no, o al secretario de Interior, devolviendo a ese señor a la Policía Nacional. ¿Por qué lo devolvieron? Tienen que decir algo. Hay que poner algo ahí. Entonces, ese señor es el hombre ideal para comenzar una investigación. No una investigación, un experticio, vamos a decir, conocer la Policía Nacional. Porque el caso de ese coronel se dan continuamente en las Fuerzas Armadas y en la Policía Nacional. Coronel, como usted niega que mire, aquí tenemos esa copia de un oficio donde usted fue devuelto a su rama, a la policía, porque usted no encajaba allí. Y a usted se le acusa de esto, esto y esto, y estos son los cargos que usted tiene. Bien. ¿Cómo usted ingresó a la policía de nuevo? ¿O en la policía no tomaron ninguna represalia contra usted? ¿Usted fue despedido de la policía? ¿Sí o no? No, mire, aquí hay un expediente que dice que usted fue despedido de la policía. ¿Cómo usted volvió a la policía? ¿Quién lo trajo aquí? Ah, por una recomendación de fulano de tal. Entonces así es que vamos a comenzar a reformar la Policía Nacional para que esas cosas no vuelvan a pasar. Entonces así es que se va a ir desmontando todo ese entramado de crimen, de delito que hay en esa institución, encubierto por todas esas tramas, esas facilidades, esos pasadizos que se le dan a toda la delincuencia. Entonces, así es que se debe comenzar a depurar la policía. ¿Qué fue lo que no hizo la comisión que nombró Danilo Medina para saber qué había pasado en Catalina? Como nosotros decíamos al principio. ¿Y por qué no fueron? La primera visita que tenía que hacer esa comisión era ir donde el propio Medina, presidente, mire, nosotros no vinimos a interrogarlo a usted, pero para que usted nos brinde una pista. ¿Por qué usted le pidió una rebaja de 300 millones de dólares a Odebrecht en Catalina? Ah, porque yo me sospechaba que estaban alterados los precios. Ah, entonces, así es que... Pero, ¿qué hizo esa comisión? Se embaló a estudiar ¿qué? Todo lo que quisiera decirle Odebrecht, o los técnicos, o los interesados. Ahora se dan el lujo de un ex administrador retar al gobierno del señor Abinader y se han tenido que quedar callados. Vamos a la pausa y regresamos. Bien, el periódico El Nacional del domingo, de este domingo, trajo esta portada. Y yo quiero ponerla lo más cerca ahí de la cámara para que ustedes vean. Eso es bebidas de contrabando y otros productos, más droga. Todo eso pasa por la frontera de Haití con la República Dominicana. Vamos a ver el pie de esa foto que dice. El cuerpo especializado, CESFRON, incautó miles de botellas de whisky y cientos de galones de clerén y otras bebidas alcohólicas en operativos realizados en las provincias Dajabón, Elías Piña, Jimaní y Pedernales,
mercancía traída de contrabando desde Haití, que fue derramada en tierra por las autoridades. Muy bien. Ustedes ven por qué es importante el muro, la valla. Ese es el ilícito, o parte de los ilícitos, que controlaría el muro en la frontera. Pero como hay unos antidominicanos, traidores, porque no es por ignorancia, ni es que son equivocados de buena fe, porque eso los acepta uno. Un equivocado de buena fe diga, señor, el muro, eso es un telón antinegro. Psicológicamente o sociológicamente es como dividir negros y mulatos. O es un muro discriminatorio porque aquellos son pobres y este es un país que está en mejores condiciones que Haití. O eso es una línea divisoria ahí como para que nadie pueda. No, el muro, por eso es que el muro lo pedimos, esa parte del ilícito, para regular esas operaciones ilícitas. Entonces, los que no quieren el muro, porque no son equivocados de buena fe, sino equivocados de mala fe, porque son gente pagados que reciben dinero de intereses foráneos, que le interesa ese asunto de que la República Dominicana asuma Haití. Y si no lo asume, por lo menos que lo cuide, que no lo deje morir ahí, como si nosotros fuéramos un super país desarrollado o rico, súper rico. Entonces, ese muro es una línea legal. Eso es lo que es el muro o la valla. Una línea legal, una frontera legal. Pero al mismo tiempo disuasiva contra esto. Pero no es un telón antinegro, no lo hemos dicho eso. Ni es para meterle miedo a nadie, ni es un muro ideológico, tampoco. Ni sanitario, siquiera, no, ni siquiera sanitario. Y podríamos alegar eso, porque este es un país que tiene mejor sistema sanitario que Haití, que no hay nada. Imagínense, a mí me dio risa, ayer o antes de ayer, leer que ya hay haitianos que han recibido 10,000 carnet de cédula en sus oficinas consulares en la República Dominicana. Pero uno se tiene que reír de esto. Porque todos esos son ciudadanos falsos, aunque vengan de Haití, porque en Haití no hay datos. Esa gente, para usted hacer un hombre adulto, ya, un hombre, para usted hacer un ciudadano, ese señor, eso tiene que tener un proceso por lo menos, quiénes son los testigos, dónde ese señor nació, a ver si aparece algún testigo. ¿Y quién da fe de eso? Es decir, los cedulados aquí son Luis Pierre, Juan Pierre, Jean-Baptiste Pierre, Juan Pierre. Bueno, todos serán así, que no me vengan con nombre de que apellido Contreras, ni apellido Rodríguez, ni apellido Cabral, de que son haitianos, hijos de haitianos, de dos haitianos. Es decir, todas esas cosas que estamos viendo, ese contrabando, eso es la diferencia, eso es el muro, evita eso. Eso es lo que evita el muro. Que esas cosas no puedan, no quiere decir que no lo hagan, porque siempre habrá contrabando, pero tienen que buscársela por sitios inaccesibles. O el mar, usan el mar, la Marina tiene que cuidar las fronteras, nuestra Marina, nuestras costas. Bueno, para eso es que le pagamos a la Marina, pagamos impuestos para tener una Marina de guerra o una armada, para que vigile las costas y las bahías y los cabos y los caños y qué sé yo, de la República Dominicana. Entonces, esas cosas, señores, cuando uno oye dominicanos, que hay que ponerle entrecomillados, que se oponen al muro, hay que mostrar esto. Si eso es posible, que tenga que pasar en una frontera que debiera estar sellada, cuidada,
Pero ese desorden ha imperado ahí hace muchos años. Y eso ha estado pasando muchísimos años. Y entonces ya no es solamente mercancía, sino gente, armas, droga y todo lo que quieran pasar por ahí. Eso es por eso es que es el muro. Es un muro para regular esas operaciones ilícitas en la frontera. Para eso es que se necesita. Bien, doña Miriam Germán, señores, Miriam fue a una entrevista al Listín Diario. Nosotros decíamos el viernes, yo pude leer todo eso y dije, señores, pero casi fue lo mismo de lo que yo hablaba. Doña Miriam se queja de instituciones que no le quieren dar datos. Nosotros hemos dicho eso. Y fíjense lo rápido que salió hoy el Ministerio Administrativo. No, ya nosotros estamos trabajando en todas las informaciones, pero desde el 10 de marzo tenían eso guardado. Nadie sabía que el 10 de marzo la Procuraduría había pedido al Ministerio Administrativo de la Presidencia que le informara sobre la visita sorpresa. Porque eso, lo primero que denunciaron eso fueron, formalmente, oficialmente, una denuncia. Fue un subsecretario, Jaque, amigo mío, por cierto, que denunció que habían 61 millones de pesos entregados en forma alegre, viciosa, por Danilo Medina. Los términos son míos, no se lo puedo achacar a él. Nosotros siempre estamos claros en eso, pero yo no voy a entrar en ese yoísmo de que uno advirtiera eso. Vamos a la realidad, lo de hoy. Entonces, la Procuraduría se había animado, nosotros hablando, pidiendo que se animara, pero ya lo había hecho desde el día 10. Bueno, excelente. Entonces, no sabíamos nada. Es decir, hasta el viernes yo no sabía nada de eso. Bien. Y después que doña Miriam se quejó, entonces se dice en el palacio, no, nosotros estamos trabajando en eso ya para entrar. Pero ella se quejó, dijo, hay instituciones, no es solamente por la Cámara de Cuentas, que ella también hizo su queja. Porque estos señores de la Cámara de Cuentas están allí atrincherados y ahora alegando inconstitucionalidad de la constitucionalidad de ella, porque el Ministerio Público puede investigar a quien tenga que investigar, y más si es una oficina pública. Entonces esta gente que están como una acusación gravísima, son claves porque ellos son lo que han hecho las auditorías con las que se pueden hacer los experticios, qué sé yo, o las acusaciones, o los cargos, se le pueden formular cargos a esta gente. En resumen, ella se queja de que no tiene esa colaboración. Yo he dicho aquí, no hay una institución que todavía el incumbente de hoy vaya y diga qué fue lo que encontró. Nadie ha dicho nada y todo el mundo tiene su dato como guardado o cobraron para no decir eso. Porque hasta ahí debe llegar uno también a pensar eso, que se ha cobrado para no llegar a eso. Entonces Miriam dijo además otro detalle. No tengo los recursos. No hay recursos para seguir todo este experticio, toda esta andanada de información que requerirla. Uno sabe que se lleva mucho gasto. Incluso el señor del PECA dijo que habían 320 fiscales trabajando en todo esto y nosotros decíamos, pero ¿y por qué no se avanza? Tenemos 8 meses y no hay avance y no sabemos de nada. Ahí habló doña Miriam, no tengo recursos. Entonces hay que ver lo que es una independencia de la justicia y otra, la dependencia de la justicia. Entonces hay independencia para que nombremos la justicia. Pero entonces, como hay una dependencia, no satisfago la dependencia, que es recurso, no le doy los recursos, por tanto, quedo bien por allí, quedo bien por aquí. Freno y se da lo que yo he pensado, y tal vez estoy equivocado, pero yo he pensado
que lo que hay es un trabajo político en medio del trabajo judicial. ¿Para qué? No perjudicar mucho al PLD, más de lo que se ha perjudicado, no disminuir a Danilo Medina y llevarlo a la mínima expresión, que sería prácticamente soplar al PLD, para que no se fortalezca un líder nacional que es Leonel Fernández, que es el único líder que hay, líder auténtico, que tiene un liderazgo en la sociedad nacional y que lo tiene representando en su partido y fuera de su partido. Entonces yo he dicho aquí, no se quiere perjudicar más al PLD para mantener esas fuerzas divididas y poder colocar al PRM en una posición de presentarse a la reelección, que ya hay avances de eso. Vámonos a la pausa y volvemos. Bien, entonces, siguiendo con ese tema, que realmente apasiona a uno, porque estamos en la política. Entonces vimos en esa reunión de ayer del PRM, bueno, vamos a cambiar los principios, dicen algunos, para permitir la reelección del presidente. Eso le da más fuerza todavía a lo que nosotros hemos estado diciendo. Porque también se le rindió un homenaje, vi que se le rindió un homenaje a Peña. Un minuto de aplauso, de silencio a Peña Gómez y otro a Hipólito Mejía, algo que uno no entiende. Porque si se habla de reelección, con Peña Gómez vivo, no hay reelección, porque son principios. Entonces el PRM va a quitar los principios por lo que luchaba Peña. Y estos aplauden a Peña y aplauden a Hipólito Mejía al lado, que fue el que rompió los principios, por lo que luchó Peña toda su vida en ese partido, en el PRD. No en el PRM, desde luego. Pero el PRM que quite ese símbolo de Peña Gómez, retírenlo. Porque Peña Gómez, si hubiera estado vivo, repito, nadie le puede hablar de remover los principios de aquel PRD. La reelección existía cuando él estaba, pero Antonio Guzmán ni Salvador Jorge Blanco osaron decir que ellos aspiraban a ser reelegidos. Peña era el impedimento, el muro, la valla era Peña. Entonces, Hipólito Mejía, ¿por qué envió la reelección? Porque no estaba Peña. Si Peña está vivo, no lo pasa. Pero como Peña ya era un muerto, los principios que vuelen. Y lo pusieron a volar. Y pasó el intento de reelección, realmente, pero fracasó Hipólito Mejía, por ya eso es obvio. O me puedo ahorrar la explicación de eso porque todos lo conocen. Ahora, ese caso de doña Miriam, repito, fíjense que el director de contrataciones hoy señala que él va a llevar a la justicia el caso de los millones de pesos, 50 y pico millones de pesos que se le entregaron a los artistas. Bueno, es el hijo de José Francisco Peña Gómez, el que está al frente de eso, que yo creo que es ya eso sería, o no sé si sería jugar con algo, no por la figura de Peña, porque nadie está exento de que le persigan, pero todo el mundo sabe que ese muchacho, o ese señor, o ese joven, no se cogió ese dinero para él. Fue un error que el presidente pudo haberlo subsanado, el presidente con una reprimenda, tal vez al muchacho, al joven, y que, bueno, no se hizo. Pero el presidente ha tolerado una serie de cosas que se van sumando. Josefa Castillo, no, intocable, porque Josefa es una luchadora, pero esa puede hacer, esa tiene un feudo allí. El presidente violó la Constitución con la ley de INAPA y la ley de pro consumidor y todo eso. Pero esas son cosas que mañana salen o se agrupan. Entonces, con el caso de la Procuraduría General de la República,
que todavía no, perdón, tengo que terminar con contrataciones públicas. Le puede abrir el expediente al señor, al hijo de Peña Gómez. Pero fíjense qué sospechas me dan a mí. Todavía más, sospechas más, todavía más, diríamos, más indiciales, más legítimas. Ese señor de contrataciones públicas fue presidente o secretario general o director, qué sé yo, no sé cómo es el cargo, de Participación Ciudadana. Pero él, si él quiere, él le dice a la gente de Participación Ciudadana, mire, activen la querella contra Danilo Medina, porque ahí estamos hablando de 1.400 millones de pesos. ¿Y por qué no activan esa querella? Que ahí está hecho todo. Ahí no tienen ni siquiera que gastar dinero en la investigación porque está todo vaciado ahí. 1.400 millones. Entonces, aquí son 50 y pico. Ahí hay 1.400 y Participación Ciudadana se ha guardado eso. Se ha sumado a qué? Al interés político que yo dije. Tal vez Miriam ignore eso. Tal vez Miriam lo ignora. O tal vez lo sabe y entonces no ha podido actuar. ¿Por qué? Bueno, porque Miriam dirá, bueno, si los que le sometieron la querella no la quieren mover, yo la voy a dejar tranquila ahí. O es consciente de que esa querella lleva a Danilo Medina a la justicia, pero al mismo tiempo le pone al Partido Laboral danilista, lo reduce a su mínima expresión. Porque es que ese partido, en el momento que ve a su líder en justicia, más sumarle la parte de las visitas sorpresas, que eso al final termina en nada. Que ahorita alegan que ese dinero se entregó y que, bueno, investigan 100 de estas directivas de asociaciones. ¿Usted recibió dinero? Sí, yo lo recibí. ¿Dónde está? Mire, yo lo invertimos y se perdió la cosecha. Por ejemplo, los que vayan a Montecristi y lleguen a donde un señor o una asociación que tenía una siembra de alcaparra, eso va a decir, no, aquí me dieron 40 millones de pesos, míralo ahí, se perdieron. Los jengibres de Monteplata, aquí me dieron 50 millones, se perdieron. Y aquí nos entregaron 50 becerras, nos la comimos. Y allí 100 cerdas. Y nosotros decidimos que con esas cerdas no las teníamos que comer porque no vino más dinero y nosotros decidimos comernos, no la íbamos a morir de hambre. Esas son las excusas que le más. Y la lechosa de Aso, y en la bombita de Aso, que había una crianza de peces. No, eso se dañó y se perdió todo. Y entonces, ahí murieron las visitas sorpresa. Y los camiones, bueno, Faña recogió camiones y tractores que también fueron adquiridos para ellos. Un desorden mayúsculo, que nadie quiso atender eso, porque no era el de interés, era un interés político, reeleccionista. Bueno, ahí está la visita sorpresa. Pero Danilo Medina es procesable con esa querella de Participación Ciudadana, pero el señor de Contrataciones Públicas ni ve para allá. No sabe de eso, pero él sabe de eso. Participación Ciudadana sabe mucho de eso, pero no mueve nadie eso. ¿Por qué? Pienso yo, por las razones que estoy diciendo. Es decir, el PRM, que está en reelección, dicen ellos, que van a mover principios para que el presidente Abinader, que todavía no se ha ganado la reelección, porque las reelecciones no se dan, se ganan. El presidente tiene que hacer un trabajo y demostrar que él tiene las calidades y que el país le merece su crédito de que siga 4 años más. Excelente. Si el presidente hace un excelente trabajo, que lo aprecia la población, pues vendrá la reelección. Bien. Ahora, si este gobierno aprieta los actos de corrupción visiblemente comprobables, porque están ahí a la vista de todo el mundo, el PLD se reduciría a un partido no pequeño, sino mínimo. Porque ese partido, con su líder preso o en justicia encarado fuertemente, Danilo Medina, y su grupo más íntimo también reducido a prisión o a acusaciones pesadas que las tienen, o que hay evidencias para que las tengan, el PLD
sería un partido chico. ¿Qué va a pasar? ¿Quién va a liderar la oposición política? Leonel Fernández. Porque no queda más nadie. Los partidos pequeños, todos los partidos pequeños son aliados prácticamente todos de la Fuerza del Pueblo. Y otros del PRM. El PLD no tiene aliados, más que algunos partidos que eran ahí y no se sabe dónde están esos presidentes de esos partidos que fueron aliados del PLD, pero esa gente ya no tiene compromiso, porque imagínense, ustedes los compromisos era un cargo. Los partidos que fueron aliados al PLD, lo que tenían eran cargos del presidente del partido, no tenía un cargo. Y ahí organizaba y metía sus más íntimos, sus más cercanos y punto. Pero esos partidos ya están sueltos, como dicen, no tienen compromiso con el PLD. Entonces, mientras el PLD esté organizado, la Fuerza del Pueblo organizada, están divididos. ¿Cuál era la técnica de Balaguer? Que el PRD y el PLD nunca unieran sus fuerzas, pero era la misma extracción, era la misma fuente que nutría esos dos partidos. Y Balaguer se colaba con sus 35 y sus 40, ganaba y él tenía, la oposición era mayor. Pero Balaguer tenía su oposición dividida, según se señalaba. Y yo creo que habían otras cosas más. Ahora, eso es lo que hay, pienso yo. Entonces, el PRM gana cómodo las elecciones si ve estas dos fuerzas, como se dice en lenguaje vulgar, destripándose más y quedan ahí divididas, no se unen y gana el partido del poder. Y gana cómodo. Entonces, eso es lo que yo aprecio que hay. Miriam no va a tener recursos para más, digo yo. No le van a dar recursos, porque si fuera por recursos, entonces el presidente no pudiese estar ofreciendo tantas cosas y el gobierno ofreciendo por allí, por allá y por acá y por acullá, sin recursos. O esperando que las cosas mejoren y las recaudaciones, porque aún mejorando las recaudaciones, aún llegando las recaudaciones a los niveles que estaban antes de la pandemia, tenemos un déficit de más de 300 mil millones de pesos en el presupuesto, que hay que traerlo con préstamos. Y entonces, es decir, no habrá más que, pienso yo, toda esta tramoya, porque con evidencias tan claras como esa de la querella, tan manoseada o sobajeada por aquí, porque ya yo creo que porque no la traigo aquí, pero es manoseada o sobajeada por lo que la llevaron o la tienen. Eso es una pena que no se puede entonces judicializar a toda esta gente que fueron malversadores de los fondos públicos y que esos recursos pueden alimentar la propia fiscalía. Porque yo recuerdo en el 2004, cuando los bienes de Quirino fueron tomados por el Banco Agrícola, la Secretaría de Agricultura y la Fiscalía del Distrito, la Fiscalía tenía su dividendo, como se dice, de esos bienes. Se vende una vaca, pero la Fiscalía tenía participación. Bueno, pues le entran recursos. Pero si la Fiscalía alega que no hay recursos para atender tantos casos y no tiene ni siquiera el personal humano, tampoco lo puede contratar o tener porque no tiene los recursos. Y la propia Miriam lo dijo. Entonces, uno ve estas cosas y realmente, para mí no pasará más de esto. Eso se va a quedar como una especie de tramoya. Y las declaraciones o las afirmaciones de Hipólito Mejía de que los presidentes no se persiguen aquí o no se les puede abrir juicio, porque eso está prohibido. Aunque hagan como dijo Luis XVIII, el monarca constitucional francés, enriquécanse, caballero. Eso es lo que se va a quedar aquí, pendiente. O sea,
Cuando venga la reelección de don Luis Abinader, se van a destapar todos esos demonios. Y esas actuaciones de Josefa Castillo y qué sé yo quién, y por allí, por acá, y un síndico por allí, una gobernadora que dijo tal cosa, esos serán expresiones, esos serán eslóganes de mítines, de manifestaciones. Y entonces, señores, esto es de nosotros, a esto fue que vinimos. Lamentablemente van a pasar esas cosas, porque hay un interés político, un interés reeleccionista, y entonces, bueno, el presidente, yo pienso que el presidente sería incapaz de hacer cosas que se vean, que afeen su gestión. Él mismo lo ha señalado y ha dicho. Pero es que cuando se va a una reelección en este país, se sueltan los demonios. Y eso lo sabe aquí todo el que tiene edad o cierta edad ya madura, sabe lo que han vivido reelecciones en este país. Saben cómo se comportan los reeleccionistas con los bienes públicos. Para nadie es un secreto. Si no hubo reelección en el gobierno del PRD, con don Antonio Guzmán y con Salvador Jorge Blanco, fue por lo que nosotros dijimos, el liderazgo del doctor Peña Gómez, que siempre enarboló los principios de no reelección desde la Constitución del 63. Ahora Peña Gómez vivo, eso no pasaba, pero la reelección estaba abierta. Entonces, no conocíamos, en el PRD no se conocían esos desenfrenos. Cuando vino la reelección del PRD con aquel señor Hipólito Mejía, que entró como diríamos como un ciclón al gobierno, con la seriedad y mandando, bueno, que le pasaba por arriba todo ese reformismo, esa satrapía reformista de Balaguer. Y todos esos come solo, y juicio con los come solo. Señores, ¿y ustedes quieren vergüenza más desvergonzada, desvergonzante, que lo que pasó en esa reelección de Hipólito Mejía? Ustedes saben los tollos que hubo ahí. Y no solamente los tollos desde el punto de vista del manejo de los recursos públicos, sino las presiones y la politización de las Fuerzas Armadas y el uso, señores, y abuso del uso de gente de cuestionable conducta con respecto a los estupefacientes, con las drogas. ¿O no se acuerdan ustedes viendo al señor Quirino haciendo la campaña del sur? Un hombre ya señalado por el secretario de las Fuerzas Armadas como un hombre del narco. Es decir, esas reelecciones se llevan todo por delante. Los gobiernos de Balaguer. La reelección con Balaguer era el Estado contra el PRD y la oposición, es verdad. Porque yo no puedo venir aquí a negar eso. Los recursos públicos usados en forma casi de, si fuera como recursos privados. Esa es la pura verdad. No se puede negar. O la participación de militares, todas esas cosas lo vimos. Porque así que son. Ahora no se puede hacer eso. Pero Danilo Medina, miren ese prócer del civismo, ese Dios vivo, ese señor que llegó como un santo. San Danilo llegó al poder porque lo malo era lo anterior a él. Y quiere alguien conocer más perversidad que lo que pasó en esos años para buscar la reelección del 15, traicionar a sus propios compañeros, hacerle un acto bueno, que eso es una cosa que no se puede ni siquiera mencionar. Prestarse a abrirle un escándalo de proporciones infernales a Leonel Fernández. Luego,
le compra, le coge el partido, lo toma para él el partido. Y además va y hace una mayoría en el Congreso y monta una reelección. Y todavía en el 19 quiere hacer lo mismo. Y hay que impedirlo por vía de la lucha callejera y de una llamada de Washington, del Departamento de Estado, a ese prócer, a ese Dios vivo que decía que lo sabía todo, aquel estratega. ¿Y qué fue lo que qué lo pervirtió? La reelección. Lamentablemente la reelección. Bien, vamos a seguir mañana con más temas de esto, porque yo creo que son siempre buenos refrescar o recordar todo ese pasado próximo que hemos tenido nosotros tan ejemplares, ¿cómo podríamos decir? Tan ejemplar o antiejemplar, mejor dicho, pero que no ha servido de material de estudio o material de trabajo, como se dice. Gracias por su atención, nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde y comenzando la noche.